Nosotros definimos que le pagamos a todos nuestros proveedores PYME a 7 días. Y ese fue nuestro primer compromiso. Hoy día estamos muy orgullosos de eso, ya llevamos más de 2 años haciéndolo, con un 95% de cumplimiento. Más de 3.000 pymes han sido favorecidas por esta iniciativa. Las pymes que trabajan con grandes empresas, en conjunto con grandes empresas, son mucho más productivas, independiente del sector, porque creemos que si a las pymes les va bien, a Chile les va bien y hacemos un círculo virtuoso entre todas las grandes empresas también. Bienvenido, Cristóbal, a esta edición del Club de la Sustentabilidad, una edición especial, pero la estamos haciendo en NTM en terreno y en alianza con la Fundación Simón de Sirene. Así que gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Voy a partir algo que estábamos hablando como fuera de cámaras de la grabación y es lo interesante de tu cargo en Abastible, que es líder de propósito. Líder de propósito y relacionamiento, tal cual. A la larga se definió hace 3 años que el propósito de Abastible es potenciar el espíritu emprendedor y buscaron justamente una persona que se encargara de hacer lo propio y de implantarlo en la empresa. Perfecto. Ya coméntame cómo se vive el propósito en una empresa energética como Abastible y cómo permea el trabajo cotidiano, la cultura de todos los colaboradores. Yo creo que es fundamental, o sea, poder tomar el propósito y hacer de que cada uno de los empleados, o sea, de los colaboradores, viva el propósito es una tarea harta y difícil, más cuando muchas veces nuestro propósito es potenciar el espíritu emprendedor. Los roles pueden no coincidir, entonces hay todo un trabajo de comunicación, de hacerle entender por qué es algo importante para nosotros y por qué la problemática de las pymes es un problema país. Y con eso, con distintas acciones, ir alineando distintas iniciativas, poder dar esta inspiración para poder vivir el propósito día a día en sus trabajos. Oye, si me puedes contar cómo se entiende el propósito de Abastible. Yo creo que es un paraguas que permea todo y siempre decimos eso. Para nosotros el propósito de potenciar el espíritu emprendedor va mucho más allá de nuestro accionar, pero también una forma y una palanca con la que pudimos accionarla era que definimos acciones y características que tiene que tener un emprendedor y dijimos, ok, con esto vamos a llevarlo a la evaluación de desempeño. De hecho, nosotros para nuestra evaluación de desempeño tenemos distintas acciones y características o componentes como espíritu emprendedor, innovación, agilidad, que justamente hacen que uno vaya entendiendo un poco esto no es tan etéreo, sino que influye en mi día a día y también influye en los valores que tengo que tener yo como colaborador. Perfecto. ¿Y qué iniciativas podrías destacar hoy en el vínculo entre energía, sostenibilidad y el desarrollo local? La primera gran acción y el primer gran compromiso que tomamos como Abastible marcado en el propósito fue un pronto pago. Nosotros definimos que le pagamos a todos nuestros proveedores PYME a 7 días. Y ese fue nuestro primer compromiso. Hoy día estamos muy orgullosos de eso, ya llevamos más de 2 años haciéndolo, con un 95% de cumplimiento. Más de 3.000 pymes han sido favorecidas por esta iniciativa. Pero también tenemos iniciativas mucho más terrenales, por así decirlo. De hecho, justamente, dado que estamos en el stand de Simón de Sirene, en conjunto con ellos estamos trabajando junto al PTI de Corfo, del Valle del Huasco, de Turismo Rural, donde ellos se plantearon la necesidad de potenciar y llevar gente a Huasco. Ellos querían definir y localizar al Valle del Huasco como un destino turístico. Y ahí nos conectamos nosotros el año pasado con ese territorio y viendo qué puntos de acción podíamos utilizar, en conjunto con Simón de Sirene hicimos unas capacitaciones durante todo este año a 100 pymes en temas que necesidades del territorio, negociación, hoy estoy partiendo, cómo puedo negociar con una gran empresa de turismo que quiere contratar mis servicios, comercialización, etcétera. Así que eso ha sido algo bien interesante que se ha realizado y un poco más desde la perspectiva como académica. Nosotros como Abastible, en conjunto a otras grandes empresas, BCI, Sura, Entel, y ahora se sumó Agua Andina y Cencosud, formamos la Corporación Grande Pyme. Y esta corporación busca justamente levantar data. Y en nuestro diagnóstico y en el levantamiento como para definir el propósito, nos dimos cuenta de que efectivamente las pymes no necesariamente se sabe mucho de las pymes. Hoy, si voy al Servicio de Impuestos Internos, existe 1,5 millones de pymes. Si voy al Banco Central, hoy son 750.000. Entonces son valores bastante diferentes. Entonces con ese espíritu nace esta Corporación Grande Pyme, que se lanzó en diciembre del año pasado, y que busca justamente levantar data, entregar estudios año a año. Este año sacó un estudio junto a McKinsey súper interesante, y así poco a poco, en base a información sólida, poder influenciar y fomentar políticas públicas a favor de ella. Qué interesante eso, porque me dices, ya llevan un año casi de operación y una colaboración entre grandes empresas que ponen el foco
en pymes que han visto en este año de operación? Yo creo que, bueno, nace con un primer estudio a cargo del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, que nos daba como una gran como mapeo de las pymes. Oye, ¿cuántas son? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de segmento ocupan? Entonces eso fue una buena guía. Y este año, te diría que hace un mes, hice un estudio junto a McKinsey para ver la productividad de las pymes. Y ese estudio fue fundamental porque, bueno, nosotros teníamos, McKinsey tenía este estudio que lo había hecho a lo largo de todo el mundo, donde comparaba la productividad de las pymes que trabajaban o no trabajaban con grandes empresas. Y este año pudimos hacerlo hoy en Chile y se vio que efectivamente las pymes que trabajan con grandes empresas, en conjunto con grandes empresas, son mucho más productivas, independiente del sector. Y a su vez, que creo que es lo más interesante, las empresas que trabajaban con pymes eran más productivas. O sea, esto es un círculo virtuoso que se va formando entre las pymes y las grandes empresas y permite como entender el por qué nosotros estamos haciendo esto. Esto a la larga no es por relacionamiento comunitario, no es porque sí, sino que en verdad es porque creemos que si a las pymes les va bien, a Chile les va bien y hacemos un círculo virtuoso entre todas las grandes empresas también. Está buenísimo. Me nombraste algunas cosas de colaboración, por ejemplo, la colaboración que están viviendo con Simón de Sirene. A ver si nos podemos ir más transversal y por qué ves importante que las grandes empresas colaboren con distintos públicos, con startups, con emprendimientos, con fundaciones, con la academia. Yo creo que es fundamental pensando en que las problemáticas de las pymes, bueno, son el 98% de las empresas, hace 30 años representaban el 25% de las ventas del país y hoy representan solo el 12,5%. Entonces hay una caída de un 50% de su representación en ventas y eso te dice, te da una alarma. Entonces creo que es fundamental de que ni nosotros como Abastible, ni el Estado, ni otras grandes empresas van a poder ser capaces de resolver esta problemática solos. Y en ese mismo espíritu creo que es fundamental la colaboración, es decir, cómo podemos tomar las buenas prácticas de otras empresas, cómo el apoyo de Corfo, en este caso del PTI, organizaciones como Simón de Sirene, Cercotec. Básicamente, solo colaborando un poco, también tomando el ejemplo también que hoy está haciendo la red de hubs municipales, que se juntan para recoger buenas prácticas, ver qué acciones pueden hacer también. Es un ejemplo vivo de que colaborando hacemos que 1 más 1 sume 3 y no 2, y efectivamente poder tener un impacto real en las pymes. O sea, nosotros podemos tener medios, podemos tener capacidades, pero en el mundo público tiene el territorio, tiene el conocimiento y la cercanía con las pymes. Entonces esos dos mundos cuando se juntan tienen un impacto mucho más importante. Oye, terminamos esta conversación con desafíos. ¿Cómo ves el futuro, los próximos años, 5 años? Bueno, yo creo que los desafíos de las pymes siempre van a estar. Creo que es intentar armar puentes y que estos puentes se vuelvan caminos de que el tema pymes se tome la agenda. Nosotros creemos y somos abanderados por las pymes. Nos encantaría que esta iniciativa del pago a 7 días lo tomaran todas las grandes empresas porque sabemos que es un dolor importante para las pymes. Entonces eso, seguir generando instancias, seguir poniendo el tema sobre la mesa y poder llevar el tema pyme a la agenda a nivel nacional es lo que más nos interesa. Sí, pero voy a hincar un poco en esa iniciativa del pago a 7 días, porque es una iniciativa que muchas veces no tiene que ver con recursos para las grandes empresas, pero que cambia una realidad grande finalmente para un emprendedor. Efectivamente, o sea, hay que ser, de igual forma, si puede implicar recursos, caja, etcétera, pero efectivamente tiene que ser una convicción, yo creo, porque a la larga tiene que ver con procedimientos. Cuando nosotros lo implementamos, tuvimos que cambiar procedimientos, formas de pago, contabilidad, tenía que ser N fechas de pago. Entonces, efectivamente tiene un esfuerzo, pero creo que el impacto que generan los emprendedores en las pymes es súper importante. O sea, siempre se dice, las empresas no quiebran por venta, quiebran por caja a la larga. Entonces, ese es el gran dolor y creo que es responsable de parte de las grandes empresas hacer y cumplir ese acuerdo tácito entre algo que decía Jorge Welch ayer en un stand en NTM que tuvimos un conversatorio. Oye, si las grandes empresas pueden cumplir este acuerdo tácito de yo te compro y yo te pago en tiempo y forma, y si puedo mejorar ese compromiso, creo que puedes generar un impacto real en el mundo pyme. Cristóbal, te quiero dar las gracias por estos minutos de conversación con Diario Sustentable. Igualmente, muchas gracias.